La inflación es un fenómeno económico que determina un aumento sostenido en el tiempo de los precios bajo los cuales se intercambian bienes y servicios en un determinado mercado, una determinada sociedad. La inflación tiene efectos sobre todos los intercambios de bienes y servicios en una sociedad. Evidentemente supone una distorsión sobre la medida de la real capacidad económica de las personas. Como su consecuencia lógica es una afectación a nivel de cálculo de los valores referenciales cuantitativos básicos de los tributos. El mínimo exento, el mínimo de subsistencia, los parámetros de medición de bases imponibles, de alícuotas de los tributos, de cuánto se debe pagar y sobre qué se debe pagar, terminan siendo evidentemente afectados por la existencia del fenómeno inflacionario. Las sanciones tributarias serán susceptibles de actualización por mora, o sea, esto es, por incumplimiento, por retardo en el normal cumplimiento de la multa, medida con base en la variación del índice nacional de precios al consumidor determinado por el Banco de México. En el caso de mi país, en el caso de Venezuela, la corrección monetaria se hace a partir del momento de la comisión del hecho ilícito con base en un módulo monetario de valor, en un patrón de valor referencial establecido en la ley tributaria venezolana denominado unidad tributaria, y que su cálculo a su vez tiene su base en una aplicación indirecta del índice nacional de precios al consumidor determinado, establecido por el banco mensualmente por el Banco Central de Venezuela. Fundamentalmente, ¿cuál es el problema que deriva de la aplicación de técnicas de corrección monetaria a las sanciones? Los problemas se pueden dividir en tres grandes grupos. El primero, o en dos grandes grupos. El primero, el relacionado a la previsibilidad y a la certeza de las sanciones en cualquier ámbito del derecho, de acuerdo con el principio de reserva legal y de legalidad de las sanciones. Toda sanción en un sistema como el mexicano, en un sistema como el venezolano, debe estar previa y específicamente determinada por un texto de rango legal, donde la persona tenga pleno conocimiento de las consecuencias de su hecho justo antes de cometerlo. O sea, el infractor debe tener conciencia, debe tener claridad sobre cuál es la pena que se le va a aplicar y en qué medida se le va a aplicar. Eso desde el punto de vista de la reserva legal y desde el punto de vista de la proporcionalidad, de la razonabilidad de la sanción. Las sanciones en derecho en derecho punitivo, en derecho sancionador, se calculan con base en la lesión al bien jurídico que protegen las normas represivas de que se trate, por una parte la medida de esa lesión, y por otro lado se calculan con fundamento en la reprochabilidad de la conducta, o sea, en la medida de la culpabilidad del sujeto. La actualización monetaria introduce obviamente un tercer parámetro de medición que no tiene que ver con la medida de la lesión del bien jurídico o con la medida de la culpabilidad, sino que en todo caso supone la traslación al infractor de las consecuencias económicas de la política estatal, de la política fiscal, que es una causa determinante de la inflación a través del llamado señoreaje y del llamado impuesto inflacionario, con lo cual termina siendo un hecho de la víctima, que es el Estado, el que termina incidiendo sobre la mayor o menor cuantía de las sanciones tributarias, y lo que determina, dado primero su violación a la legalidad de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución mexicana, y a la proporcionalidad con base en las multas, en que su aplicación indiscriminada puede llevar a la medición de multas en exceso de la capacidad económica del infractor y en consecuencia violando la prohibición de multas excesivas contenida en el artículo 22 de la Constitución mexicana. La verdad, Morelia es una ciudad apasionante, es una ciudad muy hermosa en la que uno se siente como en casa. El ambiente académico, el ambiente de interés y de debate por los temas académicos, por los temas jurídicos que he encontrado en mi
desafortunadamente breve visita a la Universidad Nicolaita ha sido sumamente estimulante. Encuentro a la universidad vigorosa, la encuentro plena, la encuentro muy abocada a lo que es la creación y transmisión de conocimiento y a la exaltación de los valores fundamentales del hombre, que es la misión de la universidad aquí y en cualquier latitud del mundo. Me siento muy satisfecho, la verdad yo estoy muy agradecido de la invitación que me ha sido extendida por la universidad, y yo espero que esta sea la primera de muchas ocasiones en las que podamos hacer un intercambio académico en México y en Venezuela, provechoso y significativo para ambos. La verdad, en resumen, tienen un tesoro de universidad, yo los felicito cordialmente, y bueno, que sigan los éxitos.